¿Quieres aprender a usar Cursor y aprovechar las novedades de su nueva versión 1.0? En este tutorial veremos todo lo que necesitas saber para dominar este potentísimo editor de código y quédate hasta el final porque te enseñaré cómo crear un juego con IA desde cero, con o sin conocimientos de programación. ¡Empezamos! Cursor es un editor de código potenciado por IA, basado en Visual Studio Code y diseñado para programar más rápido gracias a su avanzado autocompletado y generación de código. Además, con su nueva y primera versión estable, la 1.0, llegan novedades que aún lo hacen más eficiente y funcional, como son BookBot, los agentes en segundo plano o las memories, por ejemplo. Dicho esto, vamos con la instalación. Estamos en la web oficial, cursor.com. Aquí ya me detecta mi sistema operativo, ya me lo está diciendo, pero si no, podéis ir aquí y hacer la descarga en vuestro sistema operativo por si no lo reconociera directamente. ¿Vale? Clicamos aquí, abrimos el archivo y se os va a abrir una ventana como esta. Solo tenéis que aceptar el acuerdo, siguiente, seleccionáis aquí si queréis un acceso directo y estos dos los dejáis marcados. De nuevo, siguiente e instalamos. ¿Vale? Una vez completada la instalación, le damos a finalizar y se nos ejecutará la aplicación. Vale, una vez instalado, fijaros que yo ya estoy dentro de la interfaz del programa. No he tenido que pasar por los pasos previos, pero bueno, que sepáis que os pedirá que os abráis una cuenta, simplemente la vinculáis, yo la tengo aquí vinculada, y 4 preguntas de configuración, que esto lo hacéis a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a ver un poco la interfaz gráfica y haremos un experimento que será pedirle a la IA que nos cree un juego desde cero, intentando exprimir al máximo la potencia que nos puede dar. Esto lo iremos haciendo a través de prompts, ¿vale? De instrucciones que le iremos poniendo aquí en el chat y ahora os explicaré cómo iremos generando este juego, ¿vale? Entonces, antes de nada, os voy a explicar un poquito la interfaz para que os vayáis familiarizando. Aquí tenemos las típicas opciones que nos ofrece el IDE para gestionar o configurar todo a nuestro gusto. Luego aquí en la parte de la izquierda tenemos el desplegable de todo el árbol del proyecto. En este caso no tengo nada porque no hemos empezado aún a crear nada. Yo solo tengo una carpeta llamada juego y listo. Y ahora lo iremos rellenando, bueno, nos irá rellenando, mejor dicho, la IA, todos los archivos necesarios para crear el juego. Entonces aquí tenemos la lupa, ¿de acuerdo? Esto nos servirá para buscar dentro del proyecto cualquier palabra, archivo o lo que queramos. Aquí tenemos el control de versiones, esto es para vincularlo con el repositorio de Git, ¿vale? Una vez vinculado, desde aquí lo podemos controlar. Y bueno, luego el resto de opciones también muy típicas de cualquier IDE, ¿no? Fijaros que se parece mucho a la morfología a Visual Studio Code. Si lo habéis utilizado, estáis familiarizados, pues es muy similar. Y como veis, tenemos desde extensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo Swagger para tema de documentación. Fijaros, aquí ya me salen todas las extensiones posibles, ¿no? Y bueno, y más elementos que tenemos aquí. Podemos hacer un debug también desde aquí. Tenemos acceso al Git Lens. Bueno, esto es una extensión que tengo yo ya descargada para el tema de control de versiones. Y la integración, por ejemplo, con el VS Code de Node.js. Esta es una de las prestaciones nuevas que viene con la nueva actualización 1.0 de Cursor. Que por cierto os dejaré un vídeo en la descripción donde justamente analizo todo esto. ¿Vale? Bien, esta es la parte más elemental del programa, pero luego tenemos aquí la más importante, donde podemos interactuar con nuestra IA, ¿vale? La IA nos va a generar código del cual podremos analizar, podremos modificar, aprender de ese código, ¿vale? Ahora iréis viendo a lo que me refiero. Si analizamos esta parte, tenemos el add context, que es para añadirle con una arroba. Cuando tengamos aquí, por ejemplo, si tengo dos carpetas, le pongo una arroba y el nombre de la carpeta, le puedo aplicar un contexto y preguntar o pedirle que modifique al editor algo sobre esa carpeta en concreto. Luego también os lo mostraré. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Aquí fijaos, pone Agent, Ask, Manual o Background. Background es otra de las prestaciones que vienen nuevas con el 1.0, con la última actualización que os comentaba antes. Manual es para decidir lo que queremos añadir al contexto de manera manual, que esto yo de momento lo estoy usando poquito porque me parece mucho más óptimo directamente usar Agent. Claro, Agent al final nos va a generar el código, nos lo va a modificar y cualquier prompt o instrucción nueva que le añadamos va a ir siempre trabajando, ¿no? Y luego tenemos la opción de Ask, que sería a modo de consulta. Nunca va a cometer ninguna acción sobre nuestro proyecto, pero sí que nos va a dar muchos datos en función de lo que le preguntemos. Entonces, dicho esto, vamos a la segunda parte, que es esta de aquí. Fijaos,
Yo tengo puesto auto. Esto es la IA, ¿vale? Es la IA que queremos seleccionar. Si yo desclico lo de auto, tenemos el Max Mode, que el Max Mode es el modo de pago. Este modo, bueno, tiene una serie de prestaciones extra, como por ejemplo el BookBot, que es muy interesante, que es un bot que nos ayuda a la hora de hacer pull requests desde GitHub para modificar todo lo que son temas de errores y demás, ¿vale? Antes de hacer un pull request lo podemos modificar directamente desde GitHub. Bueno, entre otras cosas, Max Mode nos ofrece esto, pero eso sí, es de pago. Luego aquí tenemos la opción de auto, que es la que teníamos seleccionada. Yo esta opción es la que tengo habitualmente activa. ¿Por qué? Porque lo que hace el editor es que elige automáticamente entre las IAs que tenemos aquí disponibles, ¿vale? Que fijaos que tenemos modelos muy potentes para elegir, para trabajar, elige la que cree que es más adecuada para cada caso. Entonces, esto es interesante, yo siempre lo tengo activo, así me olvido de no tener que elegir. Aparte de esto, tenemos aquí opción de añadir un nuevo chat, la opción de seleccionar un background agent, que esta es una opción que viene con el programa Max, es decir, con el programa de pago, en la cual le podemos dar una instrucción que, por ejemplo, pues le diríamos, comprueba que el test X haga tal función. Obviamente no tenemos nada aún en nuestro proyecto, pero esto por detrás lo que iría haciendo es ejecutar la instrucción que le hemos dicho. Está muy bien esta funcionalidad porque no nos ocupa un espacio. Claro, cuando habitualmente preguntamos algo a la IA, siempre nos queda todo este lado de aquí que nos está comentando, ¿no? Entonces, bueno, por eso encuentro que es una función muy interesante, pero eso sí, la parte negativa es que es de pago. Bien, aparte tenemos el historial del chat. Entonces, bueno, es interesante por si queréis ver algo que hayáis comentado con la IA previamente, pues lo tenéis aquí. Y bueno, esto sería lo principal. Luego aquí en los settings también decir que hay varias cositas interesantes. Primero aquí en general tenéis la opción de gestionar vuestra cuenta vinculada a este editor, ¿vale? Entonces a nivel de chat igual. También lo podéis gestionar todo el tamaño y demás a vuestro gusto. El tab, lo que se refiere es el autocompleto, como por ejemplo los que habéis trabajado con Copilot, cuando tenemos integrada una IA y nosotros estamos escribiendo código y tabulamos, nos autocompleta el código en función de la sugerencia que nos está dando la IA, ¿no? ¿Vale? Aquí en Models tendríais el Max Mode, en caso de que tuvierais el programa de pago, simplemente lo activáis aquí y listo. Y aquí en Rules nos encontramos con el Generate Memories. Esto es súper interesante, también desde la última actualización. Y lo que hace es guardar algunos de los datos que le vamos introduciendo aquí en el chat para optimizar el desarrollo del proyecto, ¿vale? Y ahora veréis a lo que me refiero. Si yo, por ejemplo, le digo, ahora es un ejemplo así simple, le digo, recuerda que todo lo que te vaya a pedir ahora tiene que ser orientado a la creación de un juego de tipo 2D, ¿vale? Entonces, si yo le hago un intro, aquí, fijaos, entendido, a partir de ahora todo lo que me pidas lo enfocaré en la creación de un juego 2D. En este caso, aún no me ha guardado la memory, pero si yo le digo, quiero que recuerdes eso y lo guardes. Fijaros. ¿Veis? Memory Update. Todas las solicitudes y respuestas deben estar orientadas a la creación de un juego del tipo 2D. Si directamente le doy aquí Show, fijaos, aquí se me ha añadido. Entonces, es algo que el editor selecciona de manera, digamos, caprichosa, porque no sé muy bien qué patrón sigue para seleccionarlo, pero que lo podemos, entre comillas, forzar diciéndole, oye, quiero que lo recuerdes, ¿vale? Esto, bueno, es un detalle que ayuda porque él ya va a tener en cuenta esto. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero cuando tenéis código y le queréis decir, mira, quiero que este método me haga tal función, recuerda que es para esto, que no es para otra cosa. Entonces ahí sí que le vais a sacar rendimiento, ¿vale? Bueno, aquí aparte de esto, bueno, el background agent es para activar lo que os comentaba antes, esto que activáis desde aquí. También lo podéis activar y desactivar. Esta opción es de pago, o sea que aquí no tenemos acceso a no ser que tengamos el programa Max. Y luego, bueno, las MCP Tools también muy interesantes. No sé si conocéis la herramienta de Notion. Digamos que estos son como plugins que se pueden ir añadiendo también al programa. Muy útil porque tenéis desde Notion, tenéis Stripe, GitHub y lo podéis vincular al proyecto, ¿vale? Y esto sería lo principal a nivel de settings. Entonces vamos a intentar sacarle el máximo de potencia a la IA para la generación del juego. Entonces para ello yo le voy a decir, quiero que generes desde cero un juego de tipo 2D, pero al máximo de potencia que puedas dar. Ya tiene el auto seleccionado,
pero igualmente le voy a decir que selecciona la IA más potente para realizar la tarea y específicame cuál has elegido y por qué. Y vamos a darle un par de parámetros para el juego. Vamos a decirle, el juego en concreto tiene que tener un objetivo y un contador con las vidas que vayamos perdiendo o los intentos, ¿vale? Vamos a dejarlo así y a ver qué sale. Ejecutamos, simplemente mandamos el prompt. Fijaos, perfecto. Para crear un juego 2D desde cero, te propongo el siguiente enfoque, usando la IA más potente disponible para este tipo de tareas. Vale, aquí nos dice, selección de la IA y stack tecnológico. La IA seleccionada GPT-4. ¿Por qué? La versión más avanzada de OpenAI para desarrollo de código y diseño de juegos, para guiar todo el proceso asegurando calidad en lógica, estructura, arte y jugabilidad. Stack tecnológico propuesto, lenguaje JavaScript, Phaser 3, fijaos, aquí nos está especificando también cómo lo está haciendo y qué motor está usando, y ejecución directamente en navegador. Bien, propuesta de juego, nombre, escape del laberinto, ¿vale? Ya se ha inventado una temática, genial, no lo hemos especificado, con lo cual es la idea. Salir de un laberinto antes de quedarte sin vidas. Hemos dicho que tenía que tener un objetivo. Así que perfecto también. Mecánica, el jugador controla un personaje que debe encontrar la salida. Hay trampas y enemigos que restan vidas al tocarlos. El jugador tiene un contador de vidas, por ejemplo, 3. El juego muestra en pantalla las vidas restantes y los intentos realizados. Muy bien, simplemente le decimos que sí y que vaya haciendo. Bien, ahí va creando ya las estructuras del proyecto. Simplemente vamos aceptando lo que nos propone. Aceptamos de nuevo. Fijaos, ya me ha creado aquí un JSON con la información del juego, ¿vale? Escape del laberinto, descripción, los scripts, start, el build. O sea, realmente ya empieza a hacerlo todo el solo, ¿no? Y bueno, le va dando forma al juego. Entonces vamos a ver lo que nos genera y si cumple con la funcionalidad que le hemos pedido, ¿no? Incluso, fijaos, aquí un README con las instrucciones de juego. O sea, una maravilla. Y bien, como podéis ver, ya se me acaba de abrir el juego. Me ha tardado alrededor de 1 minuto en cargarlo todo. Y bueno, desde que hemos empezado a ponerle el prom hasta ahora, pues en pocos minutos ya tenemos el juego, ¿no? Entonces vamos a ver ahora si funciona o no. Fijaos, yo ya estoy moviendo aquí el muñeco. Y bueno, básicamente tengo que escapar del laberinto. Entiendo que tengo que ir hasta la estrella, lo cual es bastante sencillo. Vale, ya has escapado, ¿no? Bueno, 3 vidas, un intento, muy bien. Bueno, cumple con la función, ¿no? De lo que queríamos. Luego podríamos, por ejemplo, volver al editor y decirle que nos lo mejore, ¿vale? Le podemos decir, vale, ahora mejora calidad visual del juego, hazlo que sea más difícil, ya que, bueno, la verdad es que era una línea recta hasta la estrella, con lo cual la dificultad era bastante baja. A lo que sea más difícil y agrégale algún elemento que sea móvil. Y vamos a ver qué tal, qué es lo que hace. Mejora la calidad visual, ¿vale? Simplemente nos está dando a entender que ha entendido la instrucción. ¿Confirmo este plan y hago los cambios? Sí. Entonces, vamos a esperar a ver cómo lo hace. Y bien, ya nos ha creado esta segunda versión, se ha ajustado a lo que le hemos dicho, le hemos pedido que tuviera más elementos, nos ha añadido incluso un fondo de un bosque, hay elementos que se mueven aquí que son como unas luciérnagas y si lo comparamos respecto del primero, que bueno, la dificultad era mínima, solo había un camino, o sea que mucho mejor, ¿no? Vamos a probar de mover. Vale, aquí hay un elemento que nos sigue y nos ataca, como lo habíamos dicho, entonces vamos a seguir otro camino. Aquí lo hemos podido burlar, ahí hay otro parece. Ah, vale, ese no se mueve, genial. Ya lo hemos completado. Entonces, mucho mejor en ese aspecto. Lo único que aquí, pues bueno, las vidas y los intentos no he acabado de hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, esto ya sería ir añadiendo prompts e instrucciones para simplemente decirle que esto lo baje un poco y ya se vería todo, ¿no? Y bien, si volvemos al editor, fijaros, todo lo que nos ha creado en un momento con 2 simples instrucciones para generar ese laberinto. Aquí tenemos 2 archivos más, el package, o sea, realmente con el README, las instrucciones, lo que hacíamos antes, o sea, realmente súper bien, ¿no? Sí es cierto que no se ha ajustado del todo a lo que le pedíamos, pero bueno, digamos que este sería el inicio desde donde nosotros ya a partir de aquí, si tenemos conocimientos de programación, irlo modificando. Y si no tenemos conocimientos, pues a través de más instrucciones, intentar pulir el laberinto para que salga como nosotros queremos, ¿no? He dicho laberinto, pero podéis hacer una web, una aplicación con una interfaz gráfica, estilo JavaFX, por ejemplo, un poco
lo que nos puede ofrecer Cursor, ¿no? Digamos que para proyectos de este tipo, que no requieren de una dimensión de código muy amplia, Cursor se adapta muy bien y os lo recomiendo que lo probéis. E incluso si estáis aprendiendo código, luego podéis ir analizando lo que os va haciendo y también es muy didáctico, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo del vídeo era este, que vierais cómo funciona Cursor, cómo crear el juego. Y nada, hasta aquí ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya sido didáctico, entretenido, que con esa intención lo he hecho. Y nada, cualquier duda, consulta, sugerencia, os leo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo y queréis más contenido de este tipo, dejadme un like, suscribiros y sin más me despido. Soy Enigma y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.